Buenos días, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con vosotros. Honrar a Dios antes de comenzar el día no es una costumbre religiosa más, es una decisión espiritual que marca el rumbo de todo lo que viene después. Antes de que el ruido del mundo intente apoderarse de tu mente, antes de que las preocupaciones, las prisas y las responsabilidades ocupen tu corazón, este es el momento en el que eliges a quién le das el primer lugar. Porque lo primero que haces cada mañana revela quién gobierna tu vida. No se trata solo de levantarse temprano, se trata de levantar el alma hacia Dios antes de levantar cualquier otra carga. Muchos comienzan el día mirando el teléfono, revisando mensajes, noticias o pendientes, pero muy pocos comienzan el día reconociendo a Dios como la fuente de su fuerza, de su paz y de su provisión. Sin embargo, la palabra es clara cuando dice en Proverbios 3:6, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Honrar a Dios primero no es perder tiempo, es ganar dirección, no es retrasar tus planes, es alinearlos con el propósito eterno. Este amanecer no es uno más, es un regalo. Es una nueva oportunidad para decirle a Dios que Él es lo más importante, que antes de hablar con el mundo, decides hablar con Él, que antes de tomar decisiones, eliges escuchar su voz. Cuando honras a Dios primero, no estás ignorando tus problemas, los estás colocando en el lugar correcto. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. La Escritura nos recuerda en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta no es una promesa ligera, es una verdad espiritual profunda. Buscar primero a Dios cambia la manera en que enfrentas el día, transforma tu actitud, fortalece tu fe y te prepara para lo que vendrá. No significa que no habrá desafíos, significa que no los enfrentarás solo. Hay mañanas en las que el cuerpo se levanta, pero el corazón sigue cansado. Días en los que la mente despierta llena de pensamientos dependientes de temores. Justo ahí es donde honrar a Dios primero se vuelve vital, porque cuando colocas a Dios al inicio del día, le estás entregando también tus cargas, tus dudas, tus luchas internas. Estás diciendo con tu vida que confías más en su guía que en tus propias fuerzas. El Salmo 5:3 dice, «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Esta es la actitud del corazón que honra a Dios primero. Presentarse delante de Él, no con prisas, no con distracciones, sino con un corazón dispuesto. Esperar en Dios al amanecer es declarar que tu día no se sostiene por tu agenda, sino por su presencia. Honrar a Dios primero también es reconocer que sin Él nada tiene sentido completo. Puedes tener planes, metas, responsabilidades, pero si Dios no está en el centro, todo se vuelve pesado. En cambio, cuando comienzas el día con Dios, incluso las tareas más simples adquieren propósito. Cada paso, cada palabra, cada decisión se convierte en una extensión de tu fe. Este mensaje no es solo para escucharlo, es para vivirlo. Honrar a Dios primero es una práctica diaria, una disciplina del alma que transforma la vida. No es perfección, es prioridad. No es hacerlo todo bien, es poner a Dios en el lugar correcto. Y cuando Él ocupa el primer lugar, su paz guarda tu corazón, su sabiduría guía tus pasos y su gracia te acompaña durante todo el día. Hoy, al comenzar este nuevo día, decide conscientemente honrar a Dios antes que cualquier otra cosa. Antes de que el mundo te reclame, entrégale a Dios tus primeros pensamientos. Antes de reaccionar, ora. Antes de avanzar, confía. Este es el fundamento de una vida firme y de un día bendecido. Si este mensaje conecta con tu corazón, permanece aquí, acompaña esta reflexión hasta el final y hazla parte de tu rutina diaria. Apoya este contenido para que llegue a más personas que, como tú, desean comenzar el día poniendo a Dios en primer lugar. Comparte en los comentarios una frase de entrega,
una palabra de fe o simplemente escribe que hoy decides honrar a Dios antes de empezar tu día. Y si este canal bendice tus mañanas, suscríbete para seguir caminando juntos, amanecer tras amanecer, buscando a Dios primero y confiando en que Él hará el resto. Hay mañanas en las que el cuerpo despierta, pero el corazón ya viene cansado. No ha sucedido nada todavía y sin embargo la mente empieza a llenarse de pensamientos, pendientes, preocupaciones y temores. El día apenas comienza y el alma ya siente el peso de lo que vendrá. Este cansancio interior no aparece de la nada, nace de vivir constantemente anticipando problemas, intentando sostenerlo todo con fuerzas humanas. Cuando Dios no ocupa el primer lugar al amanecer, las cargas se adelantan. El afán se instala en la mente, la ansiedad toma forma en el pecho y el temor empieza a marcar el ritmo del día. No es falta de fe, es falta de orden. El corazón fue creado para apoyarse en Dios, no para cargar con todo desde el primer momento del día. La palabra describe este estado del alma cuando dice en el Salmo 38 que la maldad y el peso interior sobrepasan la cabeza como una carga demasiado pesada. Es la imagen de un corazón que intenta caminar sin descanso, que se levanta creyendo que todo depende de su esfuerzo, de su capacidad y de su control. Ese peso no fue diseñado para que lo lleves tú. Muchos comienzan el día con una sensación constante de urgencia. Todo parece importante, todo parece inmediato, todo exige atención. La paz queda relegada y el silencio interior desaparece. En lugar de comenzar desde la confianza, se empieza desde la presión. En lugar de apoyarse en Dios, se apoya uno en sí mismo, y eso termina agotando el alma. Jesús habló de este cansancio cuando dijo en Mateo 11:28 que los trabajados y cargados podían acercarse a Él para hallar descanso. Estas palabras no están dirigidas solo al final del día, también hablan del inicio. El descanso verdadero no comienza cuando se apagan las luces, comienza cuando el corazón decide dejar de cargar solo. Hay un cansancio que no se soluciona con dormir más horas. Es el cansancio del alma que lleva tiempo sin reposar en Dios. Es la fatiga de vivir siempre resolviendo, siempre anticipando, siempre reaccionando. Cuando Dios no es honrado primero, el corazón se acostumbra a vivir en tensión constante. La ansiedad matutina es una señal espiritual. No es debilidad ni fracaso, es una alerta que indica que el alma necesita refugio. Proverbios 12:25 dice que la congoja en el corazón abate al hombre, pero una buena palabra lo alegra. Esa palabra no nace del ruido, nace de la presencia de Dios. Muchos cargan con errores del pasado que siguen pesando cada mañana. Otros cargan con miedos del futuro que todavía no ha llegado. Algunos despiertan con culpa, otros con incertidumbre, otros con una sensación de soledad profunda. Y aún así, intentan comenzar el día como si nada pasara, ignorando lo que el corazón está gritando. El Salmo 55 invita a echar la carga sobre Jehová para ser sustentados. Echar la carga no es negar la realidad, es reconocer que no puedes con todo, es admitir que necesitas ayuda, dirección y descanso. Esta entrega no es un acto ocasional, es una decisión diaria que comienza al amanecer. Cuando Dios no es honrado primero, el corazón se llena de peso antes de llenarse de fe. Las preocupaciones hablan más fuerte que las promesas. El temor ocupa el lugar de la confianza, pero cuando el orden se restaura, la carga deja de gobernar. No desaparecen los problemas, pero dejan de dominar el interior. Este momento del día revela mucho del estado del alma. Si comienzas desde el peso, el día se vuelve cuesta arriba. Pero cuando reconoces la carga y entiendes que no fue diseñada para gobernarte, el corazón se prepara para algo distinto. Dios no te llama a comenzar desde el agotamiento, te llama a comenzar desde la entrega. Cuando decides honrar a Dios primero al comenzar el día, su intervención no tarda en manifestarse. No siempre llega de forma visible o inmediata, pero comienza a actuar desde lo profundo. Dios responde a la prioridad del corazón.
Cuando Él ocupa el primer lugar, su presencia empieza a ordenar lo que estaba desalineado, a fortalecer lo que estaba débil y a dar claridad donde había confusión. La primera forma en la que Dios interviene es dando dirección. Muchas personas despiertan sin claridad, con la mente dispersa y el corazón inquieto, sin saber por dónde empezar ni cómo enfrentar lo que viene. Pero cuando Dios es honrado desde el amanecer, su palabra se convierte en guía. El Salmo 119 declara que la palabra de Dios es lámpara para los pies y lumbrera para el camino. No se trata solo de saber qué hacer, sino de saber por dónde caminar. Dios también interviene trayendo paz interior. No una paz basada en que todo esté resuelto, sino una paz que nace de la confianza. Isaías 26:3 afirma que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él. Honrar a Dios primero enfoca la mente en lo eterno y libera al corazón de la necesidad de controlar cada detalle. La paz comienza a ocupar el lugar que antes tenía la ansiedad. Otra forma en la que Dios interviene es renovando las fuerzas. Hay días en los que el cansancio no es físico, es emocional y espiritual. Sin embargo, cuando comienzas el día con Dios, Él fortalece lo que estaba agotado. Isaías 40 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa fortaleza no siempre se siente como energía, muchas veces se manifiesta como perseverancia y firmeza interior. Dios interviene también alineando los pensamientos. Cuando Él ocupa el primer lugar, la mente deja de correr sin rumbo. Proverbios 16:3 enseña que cuando encomiendas tus obras a Dios, tus pensamientos son afirmados. El desorden interior empieza a ceder cuando el corazón se rinde a su dirección. No todo se entiende de inmediato, pero todo comienza a tomar sentido. La protección es otra expresión clara de la intervención divina. El Salmo 91 declara que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es una visita ocasional, es una decisión diaria. Cuando honras a Dios primero, eliges permanecer bajo su cuidado antes de exponerte a las batallas del día. Dios también interviene en las decisiones pequeñas, aquellas que parecen insignificantes, pero que terminan marcando el rumbo. El Salmo 32 dice que Dios instruye y enseña el camino por el cual se debe andar. Cuando el día comienza con Dios, el corazón aprende a escuchar con mayor sensibilidad su guía, incluso en lo cotidiano. La intervención de Dios no siempre elimina las dificultades, pero transforma la manera en que las enfrentas. Donde antes había confusión, comienza a haber orden. Donde antes había temor, nace confianza. Primera de Corintios 14 recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Él ocupa el primer lugar, la confusión pierde autoridad sobre el corazón. Honrar a Dios primero abre la puerta a una intervención constante, no ocasional. No es un evento aislado, es un acompañamiento diario. Dios camina contigo, sostiene tu ánimo y guarda tu interior. El Salmo 37 enseña que cuando te deleitas en Jehová, Él concede las peticiones de tu corazón, porque tu corazón ya está alineado con su voluntad. Este es el fruto de comenzar el día poniendo a Dios en primer lugar. No una vida sin luchas, sino una vida sostenida. No ausencia de problemas, sino presencia constante de Dios. Cuando Él es honrado primero, su intervención se vuelve parte natural de cada jornada. Honrar a Dios primero no es solo una decisión que afecta el inicio del día, es una enseñanza que reordena toda la vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la fe deja de ser un complemento ocasional y se convierte en el eje sobre el cual gira cada pensamiento, cada decisión y cada paso. Esta verdad no se aprende de un día para otro, se asimila con el tiempo, pero una vez comprendida, transforma profundamente la manera de vivir. La Escritura enseña que el orden espiritual siempre precede al fruto visible. Proverbios 1:7
declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto significa que toda comprensión verdadera comienza cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. No se trata de miedo, sino de reverencia, de reconocimiento, de entender que Dios es la fuente de toda dirección. Cuando el día comienza sin esta base, las decisiones se vuelven frágiles y la mente se llena de confusión. Honrar a Dios primero enseña a depender menos de la impulsividad y más de la guía divina. Muchas personas no fracasan por falta de intención, sino por actuar sin consultar a Dios. La prisa suele empujar a decidir rápido, pero no siempre bien. Santiago 1:5 enseña que Dios da sabiduría abundantemente a quien la pide. Sin embargo, esta petición nace de un corazón que reconoce que no lo sabe todo y que necesita ser guiado. Esta enseñanza confronta una mentalidad muy extendida. La idea de que primero hay que resolver los asuntos del día y luego, si queda tiempo, buscar a Dios. La palabra muestra lo contrario. El Salmo 127 afirma que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuánto esfuerzo se invierta, si Dios no está en el centro, el resultado carece de estabilidad. Cuando Dios es honrado primero, el corazón aprende a vivir desde la confianza y no desde el control. El deseo de controlar todo nace del temor a perder, a fallar o a sufrir. Pero la confianza nace de saber en quién se ha puesto la esperanza. Proverbios 3:5 exhorta a confiar en Jehová con todo el corazón y a no apoyarse en la propia prudencia. Esta enseñanza libera al alma de la presión constante de tener que preverlo todo. Honrar a Dios primero también educa la manera en que se interpretan las circunstancias. No todo lo que parece negativo es un retroceso, ni todo lo que parece positivo es una confirmación definitiva. Romanos 8:28 enseña que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esta verdad permite vivir con una perspectiva más amplia, entendiendo que Dios obra incluso en medio de lo que no se comprende. Esta enseñanza moldea el carácter. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el orgullo pierde fuerza y la humildad crece. El corazón deja de apoyarse únicamente en sus logros y aprende a reconocer la gracia de Dios en cada avance. Primera de Pedro 5 recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Honrar a Dios primero es una expresión práctica de humildad. También cambia la forma de reaccionar ante los conflictos. En lugar de responder desde la emoción, se aprende a pausar, a orar y a discernir. El Salmo 37 enseña a guardar silencio ante Jehová y a esperar en Él. Esta espera no es pasividad, es confianza activa. Es saber que no todo requiere una respuesta inmediata, sino una respuesta alineada con Dios. Jesús dejó este principio claramente establecido con su ejemplo. Los evangelios relatan que se levantaba muy de mañana para orar antes de enfrentar multitudes, decisiones importantes y oposición. Marcos 1:35 describe cómo buscaba la comunión con el Padre antes de iniciar su ministerio diario. Si el Hijo de Dios honraba al Padre primero, queda claro que este orden no es opcional para una vida espiritual sana. Honrar a Dios primero también enseña a vivir con propósito. El día deja de ser una sucesión de tareas y se convierte en una oportunidad constante para glorificar a Dios. Colosenses 3:23 enseña que todo lo que se hace debe hacerse como para el Señor y no para los hombres. Esta enseñanza transforma incluso las labores más simples en actos de adoración. Esta forma de vivir no elimina las dificultades, pero cambia la postura interior frente a ellas. En lugar de desesperación, nace esperanza. En lugar de temor, nace confianza. En lugar de agotamiento constante, nace descanso interior. Isaías 30 enseña que en descanso y en reposo está la salvación, y en quietud y confianza está la fortaleza. Honrar a Dios primero no es una técnica para tener días perfectos, es una relación que produce estabilidad espiritual. Es aprender que la vida no se sostiene por la fuerza humana, sino por la gracia divina. Es entender que cuando Dios ocupa el primer lugar,
todo lo demás encuentra su medida correcta. Esta enseñanza conduce a una vida más consciente, más alineada y más firme. No porque todo sea fácil, sino porque todo se enfrenta desde la presencia de Dios. Cuando el día comienza honrándolo, la vida entera aprende a caminar bajo su dirección. Señor Dios, en este amanecer me acerco a ti con un corazón abierto y sincero. Antes de que el día avance, antes de que las voces externas reclamen mi atención, antes de que las responsabilidades ocupen mi mente, vengo a reconocerte como lo primero y lo más importante en mi vida. Hoy decido honrarte desde el inicio, no solo con palabras, sino con una entrega real del corazón. Padre, reconozco que muchas veces he comenzado mis días apoyándome en mis propias fuerzas, creyendo que podía con todo, intentando controlar lo que no está en mis manos. Hoy confieso delante de ti que necesito tu guía, tu presencia y tu dirección. Sin ti, mi día se llena de peso. Contigo, incluso lo difícil encuentra sentido. En este momento pongo delante de ti mis pensamientos. Aquellos que despiertan con preocupación, con temor o con ansiedad, los rindo a tu voluntad. Limpia mi mente de todo ruido que no viene de ti. Que tu paz gobierne mis ideas desde este amanecer. Tal como dice tu palabra, quiero que mis pensamientos sean afirmados al encomendarte mis obras. Señor, hoy te entrego mis cargas, las visibles y las ocultas, las que reconozco y las que he aprendido a callar. No quiero caminar este día sosteniéndolo todo solo. Decido echar sobre ti cada peso, cada inquietud, cada responsabilidad que me ha robado el descanso interior. Susténtame, Señor, como tú prometes a los que confían en ti. Esta verdad no se aprende de un día para otro, se asimila con el tiempo, pero una vez comprendida, transforma profundamente la manera de vivir. La Escritura enseña que el orden espiritual siempre precede al fruto visible. Proverbios 1:7 declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto significa que toda comprensión verdadera comienza cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. No se trata de miedo, sino de reverencia, de reconocimiento, de entender que Dios es la fuente de toda dirección. Cuando el día comienza sin esta base, las decisiones se vuelven frágiles y la mente se llena de confusión. Honrar a Dios primero enseña a depender menos de la impulsividad y más de la guía divina. Muchas personas no fracasan por falta de intención, sino por actuar sin consultar a Dios. La prisa suele empujar a decidir rápido, pero no siempre bien. Santiago 1:5 enseña que Dios da sabiduría abundantemente a quien la pide. Sin embargo, esta petición nace de un corazón que reconoce que no lo sabe todo y que necesita ser guiado. Esta enseñanza confronta una mentalidad muy extendida. La idea de que primero hay que resolver los asuntos del día y luego, si queda tiempo, buscar a Dios. La palabra muestra lo contrario. El Salmo 127 afirma que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuánto esfuerzo se invierta, si Dios no está en el centro, el resultado carece de estabilidad. Cuando Dios es honrado primero, el corazón aprende a vivir desde la confianza y no desde el control. El deseo de controlar todo nace del temor a perder, a fallar o a sufrir. Pero la confianza nace de saber en quién se ha puesto la esperanza. Proverbios 3:5 exhorta a confiar en Jehová con todo el corazón y a no apoyarse en la propia prudencia. Esta enseñanza libera al alma de la presión constante de tener que preverlo todo. Honrar a Dios primero también educa la manera en que se interpretan las circunstancias. No todo lo que parece negativo es un retroceso, ni todo lo que parece positivo es una confirmación definitiva. Romanos 8:28 enseña que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esta verdad permite vivir con una perspectiva más amplia, entendiendo que Dios obra incluso en medio de lo que no se comprende. Esta enseñanza moldea el carácter.
Cuando Dios ocupa el primer lugar, el orgullo pierde fuerza y la humildad crece. El corazón deja de apoyarse únicamente en sus logros y aprende a reconocer la gracia de Dios en cada avance. Primera de Pedro 5 recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Honrar a Dios primero es una expresión práctica de humildad. También cambia la forma de reaccionar ante los conflictos. En lugar de responder desde la emoción, se aprende a pausar, a orar y a discernir. El Salmo 37 enseña a guardar silencio ante Jehová y a esperar en Él. Esta espera no es pasividad, es confianza activa. Es saber que no todo requiere una respuesta inmediata, sino una respuesta alineada con Dios. Jesús dejó este principio claramente establecido con su ejemplo. Los evangelios relatan que se levantaba muy de mañana para orar antes de enfrentar multitudes, decisiones importantes y oposición. Marcos 1:35 describe cómo buscaba la comunión con el Padre antes de iniciar su ministerio diario. Si el Hijo de Dios honraba al Padre primero, queda claro que este orden no es opcional para una vida espiritual sana. Honrar a Dios primero también enseña a vivir con propósito. El día deja de ser una sucesión de tareas y se convierte en una oportunidad constante para glorificar a Dios. Colosenses 3:23 enseña que todo lo que se hace debe hacerse como para el Señor y no para los hombres. Esta enseñanza transforma incluso las labores más simples en actos de adoración. Esta forma de vivir no elimina las dificultades, pero cambia la postura interior frente a ellas. En lugar de desesperación, nace esperanza. En lugar de temor, nace confianza. En lugar de agotamiento constante, nace descanso interior. Isaías 30 enseña que en descanso y en reposo está la salvación, y en quietud y confianza está la fortaleza. Honrar a Dios primero no es una técnica para tener días perfectos, es una relación que produce estabilidad espiritual. Es aprender que la vida no se sostiene por la fuerza humana, sino por la gracia divina. Es entender que cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su medida correcta. Esta enseñanza conduce a una vida más consciente, más alineada y más firme. No porque todo sea fácil, sino porque todo se enfrenta desde la presencia de Dios. Cuando el día comienza honrándolo, la vida entera aprende a caminar bajo su dirección. Señor Dios, en este amanecer me acerco a ti con un corazón abierto y sincero. Antes de que el día avance, antes de que las voces externas reclamen mi atención, antes de que las responsabilidades ocupen mi mente, vengo a reconocerte como lo primero y lo más importante en mi vida. Hoy decido honrarte desde el inicio, no solo con palabras, sino con una entrega real del corazón. Padre, reconozco que muchas veces he comenzado mis días apoyándome en mis propias fuerzas, creyendo que podía con todo, intentando controlar lo que no está en mis manos. Hoy confieso delante de ti que necesito tu guía, tu presencia y tu dirección. Sin ti, mi día se llena de peso. Contigo, incluso lo difícil encuentra sentido. En este momento pongo delante de ti mis pensamientos, aquellos que despiertan con preocupación, con temor o con ansiedad, los rindo a tu voluntad. Limpia mi mente de todo ruido que no viene de ti. Que tu paz gobierne mis ideas desde este amanecer. Tal como dice tu palabra, quiero que mis pensamientos sean afirmados al encomendarte mis obras. Señor, hoy te entrego mis cargas, las visibles y las ocultas, las que reconozco y las que he aprendido a callar. No quiero caminar este día sosteniéndolo todo solo. Decido echar sobre ti cada peso, cada inquietud, cada responsabilidad que me ha robado el descanso interior. Susténtame, Señor, como tú prometes a los que confían en ti.